mío, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este día histórico, definitivo, porque como ustedes saben, se ha celebrado este acercamiento, este primer encuentro o mesa de diálogo, todavía muy temerosos en decir que se sentaron a dialogar. Lo cierto es que yo digo que esto ha sido maravilloso porque ha sido en el previo marco de la bajada de Nuestra Virgen en la Chinita, que estuvo maravilloso, estuvo bellísimo, de verdad. Felicitar a todas las personas que tuvieron que ver con la decoración, con el manto, con ese momento tan bello. Qué menos decir del Evangelio y de las palabras que pronunció el obispo Meyer de Barquisimeto, que fue el orador pues de esas bellísimas palabras, que además hizo locución del diálogo, de lo que San José María Escrivá de Balaguer recomendaba en el tema del diálogo, de aceptarnos como parte, la importancia que el Vaticano le está dando a todo este tema de la paz. Y de verdad que creo que ha sido maravilloso porque fue como el marco introductorio a esta mesa y a este encuentro que se da el domingo y termina en altas horas de la madrugada. ¿Qué sucedió durante este diálogo o este acercamiento? Pues bueno, hay que resaltar, y sin duda alguna, que primero que nada la Mesa de la Unidad ha sido clara y enfática, que están participando todos los sectores y que respetan, digamos, de una manera consolidada lo que ha manifestado Voluntad Popular, que no quiso, sobre todo ayer, participar. Y ellos dicen, es respetable lo que ha dicho Voluntad Popular, pero nosotros vamos a avanzar porque ciertamente tenemos un emisario de parte del Vaticano y que él está aquí con nosotros. Y yo sencillamente quiero aprovechar porque esto se da dentro del marco, e insisto, de la presencia de este cardenal Cheli, enviado especial del Papa, y que digamos ha podido avanzar en que los venezolanos entendamos que sin abandonar los espacios de lucha, pues es necesario tener una mesa de diálogo para encontrarnos y para ver de qué manera pudiéramos ponernos de acuerdo ante la grave crisis política institucional jamás vivida en el país. Ahora vamos a hablar un poquito del marco de esto ante las sentencias irrisorias que han sacado y sobre todo cuando ya nos quitaron la posibilidad del referéndum revocatorio y donde la crisis se ha agravado enormemente política y económicamente, porque miren ustedes en qué ha pasado con el rebote del dólar. La moneda se sigue desplomando ante una grave crisis que Maduro definitivamente tiene que entender y aceptar su incapacidad de gobernar al país en la crisis, y ya la aceptó cuando cede poderes a Padrino López, sobre todo en área alimentaria. Y es ahí donde está el juicio, esa parte cuando dice este comunicado de la Asamblea del juicio político que le están ya anunciando y que ya arrancó, y mañana es esta sesión importantísima que muchos apuestan que no va a ir Maduro. Ojalá tuviera la madurez de asistir, porque una de las cosas que lo acusa la Asamblea Nacional es el del abandono, no del abandono físico, sino el abandono de tomar medidas ante la escasez, ante la salud, ante la inseguridad, ante el tema económico, la inflación, la devaluación, la crisis combinada de una tormenta perfecta que tenemos los venezolanos frente a esta dura realidad. ¿Qué alega el gobierno? El gobierno alega que no había abandono, porque el presidente, por ejemplo, fue en estos días a luchar y a pelear por los precios del petróleo, y que además el presidente ha convocado al alto mando militar para un tema de seguridad y que debe beneficiar a los venezolanos, y que además él ha estado muy preocupado con todo este tema de la crisis cuando pues ha aumentado el salario. Esas son las tres acciones políticas importantes que están esgrimiendo los constitucionalistas del PSV para decir que el presidente no ha tenido abandono del cargo. Y nosotros decimos que sencillamente ha habido abandono por la grave crisis institucional. Él cedió públicamente parte de sus poderes. Yo he mantenido esa tesis de transición frente a Padrino López, donde entonces el gobierno cede a los militares todo el tema alimentario, todo el tema de la inseguridad, todo el tema de la frontera, todo el tema político. Y además vimos a Padrino López en una rueda de prensa
reciente, amenazando a la Asamblea Nacional haciendo su trabajo de investigación, porque la Asamblea Nacional no solo legisla, investiga, y resulta que la Asamblea Nacional no puede investigar. En el marco de esta dura realidad, además, nos quitan la posibilidad de ir a un referéndum revocatorio y sencillamente pues la Mesa de la Unidad dijo, vamos a atender esta crisis política institucional en 3 direcciones. Nuestra Asamblea Nacional haciendo lo que tiene que hacer y que lo está haciendo muy bien, el tema de la calle que no lo podemos abandonar y cómo no vamos a aceptar el tema del diálogo, sobre todo una vez que ha llegado este anuncio en medio de toda esta crisis que estamos viviendo los venezolanos. Previo a esta llegada, pues quiero recordar el asalto que hubo en la Asamblea Nacional por parte del oficialismo, que no se había visto desde 1848, gravísimo. Hemos visto el tema de los juicios que le han hecho fast track a los estudiantes. Hemos visto como por ejemplo el TCJ acaba de sentenciar acerca de la nacionalidad del presidente, que de verdad me ofende, porque el juicio, que es una interpretación y anula las pruebas y se pone arte y parte, dice una cosa como esta: no es necesario que el presidente presente su partida de nacimiento, y resulta que usted va a comprar pañales a una farmacia y tiene que llevar la partida de nacimiento del niño. No le venden pañales si no lleva la partida de nacimiento. Y resulta que para ser presidente de este país, el TCJ, váyase usted por Dios, dice, no es necesario que él demuestre y la partida y ni la muestre. Esto acaba de ser reciente. Y un poquito antes, las 5 sentencias de tribunales incompetentes penales con respecto a lo que hizo y llevó a cabo pues el cierre de la posibilidad del referéndum revocatorio. En el marco de esto, pues entonces llegó el nuncio enviado por el Papa Francisco, y yo me voy a permitir, y le pido a mi equipo de producción poner el sonido, digamos, de lo que el nuncio Cheli pues vino a decir, y como una medida de entrada de lo que ha sido pues estas conversaciones frente a un reto histórico jamás vivido en la grave crisis política e institucional que tenemos en el país. Escuchemos al nuncio y oigamos lo que dijo. El Papa sigue muy de cerca la compleja situación de este querido país y está hondamente preocupado por las tensiones existentes, y su deseo es de favorecer lo más posible la feliz realización de este proceso. Sabemos que la paz es la primera preocupación de Papa Francisco, una preocupación de paz por todos los pueblos, y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia. Siempre hay otra posibilidad. Violencia crea solo más violencia. Hoy necesitamos encontrar caminos que, aunque difíciles, conducen a una paz segura y duradera. El derecho a la vida, a la seguridad, a la salud y al alimento. Hay que encontrar el camino en el marco de la ley, de la democracia, de la paz. La última instancia democrática de una nación son su constitución y sus leyes. El poder público y también la oposición tienen la responsabilidad de respetarlas y defenderlas. Bueno, ahí estamos viendo digamos lo que fue en la introducción a esta sentada y encuentro de las dos partes más importantes, y digamos que lo que se empieza a hacer y se empieza a recoger de este encuentro es que se formaron 4 mesas. Ahí vimos la presencia de Zapatero, todos expresidentes, la presencia del Vaticano, la presencia de Torrijos y la presencia del expresidente Fernández. Y cada uno de ellos van a presidir 4 mesas distintas que entonces vamos a comerciales y al volver vamos a tocar con más puntualidad lo que ha sido un proceso histórico en el marco de este diálogo, acercamiento y posibilidad, digamos, de llegar a acuerdos que nos permita salir de esta grave crisis política e institucional que vive el país. Ya venimos.
Bueno, amigos, aquí seguimos en la mañana de hoy, yo grabando, como ustedes saben, estamos muy limitados los medios de comunicación. Esto es una de las cosas que más ha asombrado a los que han venido pues a participar, a los expresidentes, repito, Torrijos, Fernández y Zapatero, que por cierto son los que han tenido que ver directamente con la liberación de Manuel Rosales, y fueron a conversar con Leopoldo, quien no está participando bajo voluntad popular porque ellos consideran que no están dadas las condiciones. Yo en lo particular, y esta es mi opinión, la opinión de Iraida Villamil, creo que lo que está haciendo la Mesa de Unidad es lo correcto. Hemos invitado a un emisario del Papa que acaba de llegar. Lo menos que podemos hacer es hacer el esfuerzo de buscar vías alternas, con lo cual indistintamente frente a un régimen que conocemos su talante, porque repito, esto es bueno que ellos vean como actores principales la dura realidad de cómo tenemos que luchar por nuestros derechos democráticos y constitucionales, con lo cual, es mi opinión, y respetando a nuestros compañeros y hermanos de Voluntad Popular, creo que la Mesa de Unidad avanza en un tema de mostrar que no estamos cerrados a la posibilidad de otros encuentros, pero no por eso vamos a parar, y eso es lo que más me ha gustado del pronunciamiento que están haciendo nuestros representantes democráticos, y es que no van a parar el tema del juicio que se va a celebrar en la asamblea de mañana, martes 1 de noviembre, donde debería pues acudir Maduro, que muchos dicen que no va, pero es que además no han dejado de denunciar las actividades de calle, que las mantenemos vigentes. Y como tercer elemento, pues por supuesto, llegado el nuncio, pues hay que atender de alguna manera la posibilidad de otra vía. Se pregunta mucho, ¿qué se logró con esta sentada de mesa, cuando además ha quedado pendiente para el 11 de noviembre la siguiente conversación? Bueno, yo creo que los eventos están por desarrollarse ante una grave crisis institucional que tiene Maduro, porque aquí el que tiene el problema es el gobierno. Y yo aquí me empato un poco con lo que decía la doctora Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo, y que además fue muy acuciosa ante la realidad de lo que se está viviendo frente a este acercamiento entre gobierno y la MUD y los factores más importantes de la MUD, que definitivamente queremos buscar una salida, pero no sin abandonar nuestra posición de lucha y de presión, porque como ella bien decía, lo único que estamos haciendo nosotros es esgrimir nuestros derechos constitucionales y democráticos frente a un régimen que nos lo ha ido quitando todo. Y todos sabemos que Maduro está manejado y, digamos, de alguna manera organizado desde el castrocomunismo, porque eso es lo que estamos viviendo los venezolanos, un castrocomunismo. Y con los comunistas el diálogo hay que ir con las manos muy claras, y a ellos con cierta presión, porque además la sensación de ver a Maduro sentado ahí, pues le transmitió a uno como, bueno, ¿y qué hace este hombre cuando los actores principales de la MUD no fueron en respeto de las reglas más importantes del diálogo? Esa manito puesta sobre Chugo Torrealba como si fuera su amigo, cuando horas atrás, por ejemplo, sancionaron a estos muchachos en Barquisimeto o en Maracay con un juicio fast track, y entonces ellos iban al paredón. No nos han dicho qué vamos a hacer con el tema de los diputados que este gobierno quiso sacar del juego. No nos han dicho qué van a hacer con el tema del referéndum. Claro, por supuesto que hay escenario, y creo que la cosa está verdaderamente interesante, pero yo me voy a permitir seguir oyendo algunas palabras de lo que el nuncio ha venido haciendo y de lo que estos actores principales tienen que opinar frente a una realidad que no está oculta a los ojos de ellos y que además están hablando abiertamente. Escuchemos. Nuestras disculpas por hacerlos esperar. Era la primera vez que nos reuníamos, luego había mucho tema que despachar y absolver. Tengo el honor de compartir esta mesa con Monseñor Radio María Cheli, que es el delegado del Papa Francisco a este diálogo. Quiero simplemente empezar agradeciendo a los representantes de la MUD y los representantes del gobierno que hoy nos están acompañando por este esfuerzo que han hecho tan importante
de coordinar sus posiciones, de franqueza, de sinceridad, y hemos convenido que Monseñor sea la persona que nos honre dando lectura al comunicado que se acaba de aprobar en la reunión que apenas terminamos. Muchísimas gracias, Monseñor. Bueno, ahí vemos la introducción a esto, ellos denominan el diálogo. Aquí ha habido mucho cuidado de parte del gobierno de la MUD de decir que es un acercamiento, como son todas las cosas en este país. Lo cierto es que Chely empieza con estas palabras del Papa Francisco, el mensaje que nos trae desde esta posición donde el Papa pues ha querido ayudar a buscar válvulas, digamos, descongestionantes ante una crisis que está por verse. Fíjense ustedes, se está dando todo esto y por otro lado entonces vemos a un Isturi que ahora está arengando para llevar la gente del PSV a la Asamblea Nacional mañana, pero además lo vemos muy dispuesto a marchar junto con lo que ya anunciamos nosotros la semana pasada, que es el jueves enfilar hacia la cercanía de Miraflores, que es donde está nuestra crisis institucional. Porque lo cierto es que este gobierno no ha querido aceptar que la gran mayoría del país se expresó en diciembre y se ganó un poder importantísimo como el de la Asamblea Nacional. Y que además Maduro no ha querido aceptar que el gobierno, digamos en general, que el pueblo venezolano quería ir a un referéndum revocatorio. Y a pesar de habernos puesto todas las trabas de todas las cosas, pues sencillamente empujamos a la realidad de una posibilidad de este referéndum revocatorio que con esas sentencias locas, de verdad mal emitidas, nos robaron la posibilidad de ese referéndum revocatorio. Pero bueno, quiero compartir con ustedes otro video del sonido en el marco pues, de esta realidad que estamos viviendo ante esta crisis política, institucional y económica de nuestro país. Escuchemos. Sexto, compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas. Séptimo, explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. Octavo, formulamos votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en el marco de la soberanía nacional, agradeciendo altamente el acompañamiento internacional en apoyo a este diálogo político. Con el propósito de mantener y preservar un ambiente de paz y de concordia, el gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político. Al finalizar la reunión plenaria se acordó instalar de manera inmediata las mesas temáticas y evaluar sus avances en forma periódica. Venezuela expresa su reconocimiento profundo a la Santa Sede, a UNASUR y a los expresidentes Fernández, Rodríguez Zapatero y Torrijos por sus denodados esfuerzos. Bueno, ahí vemos ya la final, como saben, son 8 puntos que se pusieron sobre la mesa, variados. El punto, por ejemplo, del tema de los diputados del Amazonas, que los invalidaron. Tenemos 11 meses en juicio que el TCJ no se ha pronunciado. Pero mientras tanto el TCJ sí se pronunció sobre el referéndum, sobre la sentencia fast track, sobre el nacimiento del presidente, todo lo demás. Pero este juicio de 11 meses tan importante y vital, que es la incorporación de estos diputados, no ha pasado nada. Por eso lo ponen en la mesa y lo ponen como una de las primeras prioridades. El tema de una salida de la situación presidencial, llámese revocatorio, asamblea constituyente, tengo entendido, o originaria, que es la que la doctora Blanca Rosa le parece la más adecuada y ha explicado sus razones políticas por cuáles. También dejaron sobre estas 8 peticiones el tema de la salud, el tema alimentario, el tema del acuerdo y respeto ante las salidas democráticas y bueno, ya el nuncio fue desgregando varias
varias propuestas y se constituyeron 4 mesas. Una mesa en donde va a estar sentado el nuncio del Vaticano, otra mesa donde va a estar Zapatero presidiendo el título de esa mesa, que tengo entendido que es todo el tema de justicia y de libertades, otra mesa que va a estar sentado Fernández con el tema de la situación del referéndum y las elecciones, y otro tema donde va a estar presidiendo esa mesa Torrijos, que es todo el tema de la crisis política institucional. 4 mesas con cada, digamos, tema en el cual pues el gobierno tiene que poner su realidad frente a eso. La gran pregunta, se pudiera decir para ir finalizando, es: ¿cumplirá un gobierno que no ha hecho más que mentir? ¿De verdad podremos confiar en un presidente que dice que se va a acoger a este diálogo cuando sabemos que la palabra lamentablemente es una cosa con la que ellos juegan para todas direcciones, para uno sonar elegante? Por ejemplo, haber fijado la fecha del 11 de noviembre, no la estamos viendo muy tardía. Bueno, y lo central, ¿acudirá el presidente a darle la cara a un poder tan legítimamente escogido como el de él mañana en la Asamblea Nacional a rendir cuenta de todos estos aspectos del poder que tiene el Ejecutivo y que no ejerce, como es el tema materia alimentaria, seguridad, la grave crisis institucional y económica, la devaluación, la inflación, bueno, tantos temas donde sencillamente el presidente siempre ha querido torear, hablando de que todo es una guerra económica y la solución no puede ser decir que la solución está en que se acabe una guerra económica que no sabemos cuál es esa guerra. Sencillamente creo que hay que ponerle muy ojo a todas las cosas que vienen, muy interesantes todas, y como les digo, hay que estar informados. Por favor, métanse en los links, en las redes, para que sepan lo que está pasando en esta semana histórica que arranca hoy, lunes 31 de octubre, frente a este reto institucional que tenemos por Venezuela. Que la fe y la esperanza y el ánimo de lucha de verdad acompañen nuestros corazones en una semana histórica, en este rescate de la Venezuela que nos merecemos todos. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Chao, chao.